Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Europa después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 10% a 8 países que intenten frenar sus deseos de anexionarse Groenlandia. Embajadores de la Unión Europea se reúnen de emergencia para listar una respuesta común. Portugal celebra este domingo elecciones presidenciales. Más de 11 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que lleva una década en el Palacio de Belém. Por primera vez, el candidato de extrema derecha podría acceder a la segunda vuelta. El ejército de Siria continúa avanzando en las partes del país que eran controladas por los kurdos. Arrebató varias ciudades y campos petrolíferos en el norte y el este del país. Ahora las tropas sirias avanzan hacia Raqqa, que fuera bastión del grupo yihadista Estado Islámico. Iniciamos en Europa. Aumentan las tensiones entre Washington y Bruselas después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 10% a 8 países europeos que son miembros de la OTAN que intenten frenar sus planes de anexionarse Groenlandia, la isla ártica administrada por Dinamarca. Embajadores de la Unión Europea se reúnen de emergencia este domingo para tratar el asunto y lo hacen en momentos en los que el mandatario estadounidense no descarta una acción militar que le permita cumplir sus deseos expansionistas sobre el territorio semiautónomo. Aquí los detalles. Europa responde a los aranceles de Donald Trump por Groenlandia. Este sábado, luego de la decisión de la Casa Blanca de imponer tarifas del 10% adicionales desde el 1 de febrero a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, como consecuencia de no acompañar la postura del gobierno estadounidense de tomar posesión de la isla ubicada en el Ártico, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la decisión de Washington conllevaría consecuencias negativas para ambas partes. Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y provocarían una peligrosa espiral descendente. Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía. Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, argumentó que los roces entre Estados Unidos y Europa únicamente favorecen a las otras potencias del mundo. China y Rusia deben estar disfrutando al máximo. Son ellos quienes se benefician de las divisiones entre los aliados. Si la seguridad de Groenlandia está en riesgo, podemos abordarlo dentro de la OTAN. Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y a Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida. Mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dejó en claro que la soberanía danesa sobre Groenlandia no está sobre la mesa de negociaciones. Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderemos de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos que se respete la soberanía europea. Miles de personas salieron a las calles de Nuuk y Copenhague para mostrar su rechazo contra las ambiciones de Trump para hacerse con Groenlandia. Portugal elige este domingo al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que lleva una década frente al Palacio de Belém. Se trata de unas elecciones presidenciales a las que fueron convocados cerca de 11 millones de ciudadanos. Por primera vez desde 1986, no se descarta una segunda vuelta presidencial en la que podría participar la extrema derecha, que ha ganado terreno en el país con la figura de André Ventura. Ampliamos a continuación. Se trata de unas elecciones con un interés limitado en el papel, pero que estarán llenas de enseñanzas. Portugal vota este domingo para elegir a su próximo presidente, una oportunidad para medir la popularidad de este hombre y su partido, André Ventura. Al frente del partido Chega, este candidato de extrema derecha roza el 24% de intención de voto, que lo debería llevar a una segunda vuelta, algo que no ocurría desde 1986. Nuestra ventaja no ha dejado de aumentar y lo noto sobre el terreno. Creo que se ha ampliado la base de nuestro electorado. En mi opinión, hemos conseguido superar la barrera de Chega y llegar a otro segmento de votantes. Aunque la función de presidente es principalmente honorífica en Portugal, la elección de Ventura alteraría el equilibrio político de la derecha. Frente a él, los principales candidatos para acceder a la segunda vuelta son el liberal João Contrim Figueiredo, pero sobre todo el socialista António José Seguro.
No hay milagro, pero hay respuestas inmediatas que deben darse, y esa es la responsabilidad de los gobiernos. El papel del presidente de la República es llamar la atención sobre la necesidad de encontrar puntos en común para que pueda haber compromisos para resolver estos problemas de manera sostenible. En total hay 11 candidatos en competencia. El ganador sucederá al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, elegido en 2 ocasiones. Y en información sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Moscú lanzó un nuevo ataque masivo con al menos 200 drones contra infraestructura energética y de transporte, así como empresas encargadas de la producción de drones de largo alcance, según informó el Ministerio de Defensa ruso. En los ataques murieron al menos 2 personas y docenas resultaron heridas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que tan solo esta semana han tenido lugar ataques con 1.300 drones, 1.050 bombas y 29 ataques con misiles, por lo que reiteró el llamado a sus aliados a que brinden más protección para Ucrania. En Siria, el ejército continúa avanzando en regiones que controlaban los kurdos y ha arrebatado ya varias ciudades y campos petrolíferos a las Fuerzas Democráticas Sirias FDS de los kurdos en el norte y el este del país. El gobierno de facto, liderado por Ahmed al-Shara, intenta así imponer su autoridad tras la caída de Bashar al-Assad en diciembre del 2024. Y para analizar esta situación, vamos a Beirut con nuestra corresponsal Etel Bonet. Etel, muy buena tarde para ti. Cuéntanos, por favor, cuál es la situación en el terreno. Sí, buenas tardes. Pues la verdad es que es una información bastante complicada, ya que son fuentes muchas veces contradictorias de lo que por un lado cuenta lo que es el ejército o las fuerzas armadas que dirige el presidente interino Ahmed al-Shara y lo que son las fuerzas democráticas sirias, que es un grupo liderado principalmente por kurdos, pero también por otras facciones que durante estos 14 años de guerra civil que hubo en Siria, pues había como una especie de acuerdo tácito con el presidente que estaba antes, Bashar al-Assad, y entonces ellos tuvieron cierta autonomía en esta región. Estamos hablando de una zona que es justo al este del río Éufrates, que durante todos estos años han estado bajo la protección y bajo el mandato, ¿no?, de las fuerzas kurdas, y esto se consiguió pues por esa especie de acuerdo tácito entre lo que era el régimen de Bashar al-Assad y los kurdos. Para poner un poco en contexto la situación, pues desde que empezó el nuevo gobierno del presidente interino Ahmed Shara hace un año, ha intentado pues de alguna manera cohesionar a todos los grupos, a todas las minorías, y con los kurdos pues se llegó a un acuerdo en el que en marzo, quiero decir, de este año, en el que gradualmente las fuerzas kurdas iban a dar pues todo ese territorio al gobierno central para que hubiera pues lo que son unas fuerzas armadas coexistiendo entre los dos grupos. El resultado ha sido que ha habido pues una fuerza pues muy rápida por parte del ejército sirio, y en prácticamente 48 horas han llegado a 50 kilómetros pues que han tomado de territorio de lo que son estas fuerzas democráticas sirias, y ahora mismo pues están ya en las puertas de la ciudad de Raqqa, y como ya has hablado antes, pues han tomado lo que son ciudades, aeropuertos, también una presa y lo que son los campos petrolíferos. Acuérdate, el que bien menciona se encuentra en estos momentos empantanado. Dicho esto, en contraste, Ahmed al-Shara anunció el viernes que el kurdo sea lengua oficial en un aparente guiño de buena voluntad. Sí, esto ha sido pues el movimiento, ¿no?, como ya hablábamos antes, pues de que haya esa cohesión entre todas las diferentes minorías de Siria, porque es el gran problema que tiene el país. Después de la caída de Bashar al-Assad, lo que se está intentando es que no vuelva a haber una guerra civil en el país, y uno de los intereses principales del presidente interino Ahmed Shara es que todas esas minorías entren a formar parte de lo que es el gobierno, dándoles pues una serie de derechos. Hasta ahora pues hemos visto no solamente con los kurdos, sino también con los alawíes y también pues con otras minorías como los drusos, pues que ha habido esos enfrentamientos, ¿no?, entre las fuerzas gubernamentales y las milicias que siguen apoyando pues a todas estas minorías. Ahora mismo, en el caso que estábamos hablando, ¿no?, de los kurdos, este viernes intentó pues para un momento, de cierta manera, no aminorar esta situación, porque realmente ya se está hablando de una guerra civil entre estos dos grupos, y es la zona más importante de Siria, pues donde están los campos petrolíferos, y esto también pues está en cierta manera poniendo alerta a los países de alrededor, Turquía y también
también al apoyo de Estados Unidos, porque hay que recordar que las fuerzas democráticas sirias estaban luchando junto con Estados Unidos contra el Estado Islámico, y todo esto pues puede crear un serio problema en esta región que es muy vulnerable. Con este acuerdo y sobre todo pues con este decreto presidencial, lo que se estaba buscando en cierta manera pues era que los kurdos se sintieran, ¿no?, que forman parte de esa Siria, de ese gobierno central. Y bueno, se está viendo que desde el acuerdo y también desde este presunto pues ayuda, ¿no?, por parte del presidente para que haya esa cohesión, pues está viendo cada día pues una situación mucho más complicada, y de momento no hay vistas de que pueda llegar un acuerdo de paz entre los dos grupos. Muchas gracias por el reporte a Etel Bonet. Gracias por la información desde Beirut. Ahora continuamos en Irán, donde sigue una tensa calma y un regreso progresivo a la normalidad. Este domingo, por ejemplo, se reabrieron los colegios después de la ola de multitudinarias protestas que sacudió al país. Según la agencia Reuters, que cita a un oficial iraní, al menos 5.000 personas murieron durante el movimiento social contra la crisis económica y la violación de derechos humanos por la represión de los elementos de seguridad. Nos amplía nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Son varios días desde que ha regresado en apariencia esa normalidad. Hay muchísimo dolor y muchísima incertidumbre sobre lo que pueda pasar en los próximos días y semanas, no solamente por parte de la reacción del sistema de la República Islámica, sino también sigue existiendo esa incertidumbre si finalmente Donald Trump se decide a responder o atacar, como ha dicho. Por el momento muchos piensan que ya no lo va a hacer, sin embargo, pues viven con esa tensión. Hoy la vida se ha recuperado incluso aún más porque han vuelto los niños al colegio después de un fin de semana largo. Al jueves y viernes de fiesta habitual se había unido ayer un día de fiesta religiosa en el cual muchas familias habían salido de la ciudad. Hoy vuelven a activarse los comercios, y estos niños que estuvieron online pues van a las escuelas. Online muy difícil porque el país sigue desconectado del internet mundial, está conectado al internet local, al cual están conectadas esas páginas web o las aplicaciones locales en las cuales están los colegios o están los bancos, pero tener información de lo que pasa por fuera de las fronteras es extremadamente difícil. Los periodistas somos privilegiados, nos han habilitado 2 salones donde tenemos acceso a internet para enviar esta información que ustedes ven y también enterarnos de lo que pasa. No se reciben llamadas internacionales y solamente hasta ayer habilitaban esos mensajes de texto. Así que la incertidumbre de la población es bastante grande. Como decía, el dolor es mucho. Todavía siguen sin entender muy bien cuántos fueron los muertos de esos días de protesta debido a esta desconexión. Se hablan de alrededor de 3.500, pero otros piensan que pueden ser más. Sin embargo, hasta que no se abra esa información al mundo, ellos saben que no van a tener realmente la película completa de lo que pasó durante esos días de protesta. Y finalizamos con fútbol y la final de la Copa Africana de Naciones, porque hoy se enfrentan Senegal y Marruecos, el anfitrión del torneo que espera alzarse con el trofeo. Un partido que cuenta con estrellas de las mejores ligas del mundo. Nos amplía nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo. Senegal y Marruecos, ese es el gran cruce de la final de esta Copa Africana de Naciones. Muy pocas veces, en realidad, de los grandes favoritos en una competición logran meterse en final, y esta vez es el caso. Será un cruce muy duro con un Marruecos y un Senegal que buscan levantar esta Copa por segunda vez en su historia. Lo único es que Marruecos ya lleva medio siglo en búsqueda de esa Copa que le ha sido esquiva, pero poco a poco también ha sido un equipo que ha logrado tener muchísima solidez, ser muchísimo más competitivo y jugar un fútbol de muy alto nivel. Eso es lo que ha hecho Walid Regragui con este equipo desde Qatar en la semifinal en 2022, y ahora aquí a un pasito de la gloria. No deben sucumbir ante la presión popular, la presión de la Federación Marroquí, que lo único que espera y lo único que aceptará como resultado es la victoria final, y por supuesto de todo un país que ha invertido millonarias sumas para poder realizar esta competición aquí. Veremos seguramente a Brahim Díaz, el hombre que ha marcado ya 5
5 tantos en esta competición. Es el goleador hasta ahora de esta edición de la CAN. Ahí estará también Achraf Hakimi, el capitán. Y por el otro lado está Senegal, un equipo sólido, un equipo que ha mostrado una regularidad, una constancia a lo largo de esta competición, que además tienen una mezcla entre jugadores muy experimentados, como por ejemplo Sadio Mané, y de nuevos talentos que han podido y han sabido brillar en esta competición, como un Brahim Bay, que nos ha deslumbrado y que juega también, no solamente con Senegal, sino también con el Paris Saint-Germain. Pero lo cierto también es que van a ser dos estilos distintos y sobre todo que está Senegal quien tiene su objetivo es el de despedir a Sadio Mané, quien dijo que esta sería su última Copa Africana de Naciones con una victoria. Y ya sabemos cómo es este hombre que a sus 33 años tal vez no tiene el fuego en las piernas de hace unos años, pero es un hombre decisivo en los partidos y en todo caso ya vimos cómo había roto el sueño de Mohamed Salah en la final en 2021 y esta noche bien podría ser también el hombre que rompería o que pueda romper el sueño de todo un país. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.